Las caras del caos, descifrando los trastornos de la personalidad. Bienvenidos a un nuevo episodio de Ideas, el podcast donde exploramos las fascinantes intersecciones entre la inteligencia artificial y nuestra vida diaria. Hoy nos adentraremos en un tema realmente apasionante y, a la vez, sumamente relevante. Nos sumergiremos en el mundo de los trastornos de personalidad y cómo la IA puede desempeñar un papel en su identificación, entendimiento y tratamiento. Empecemos. Comenzaremos por establecer una base sólida sobre lo que son los trastornos de personalidad. Estos son patrones de pensamiento, percepción, reacción y relación que son significativamente diferentes a las expectativas culturales, son rígidos e inflexibles y causan un malestar o un deterioro funcional significativo. Desde el narcisismo hasta la sociopatía, la psicopatía y más allá, estos trastornos pueden ser verdaderamente disruptivos, tanto para quienes los tienen como para quienes los rodean. Pero ¿cómo se diagnostican estos trastornos de personalidad? El diagnóstico es un proceso complejo y a menudo complicado, que requiere una evaluación completa por parte de profesionales de la salud mental. A menudo se basan en la observación del comportamiento, las entrevistas con el individuo y, en algunos casos, con personas cercanas. Sin embargo, como veremos en segmentos posteriores, la inteligencia artificial puede tener un papel cada vez más importante en este proceso. Los trastornos de personalidad no solo afectan a la vida de las personas que los tienen, sino que también tienen un impacto significativo en la sociedad en general. Pueden afectar las relaciones interpersonales, el rendimiento laboral, e incluso pueden llevar a comportamientos perjudiciales o peligrosos. A lo largo de este episodio, nos adentraremos más en el trastorno de personalidad narcisista, así como en el trastorno de personalidad antisocial que incluye a los sociópatas y psicópatas. También examinaremos otros trastornos de personalidad que, aunque pueden ser menos conocidos, también tienen un impacto significativo en la vida de las personas. Más allá de eso, nos adentraremos en la fascinante intersección de la inteligencia artificial y los trastornos de personalidad. ¿Cómo puede la IA ayudar en la detección de estos trastornos? ¿Cuál es su papel en el tratamiento de estos trastornos? ¿Y cómo podría cambiar nuestra comprensión y manejo de estos complejos trastornos en el futuro? Como siempre, también reflexionaremos sobre las implicaciones éticas y sociales de estos avances. Navegar en el mundo de los trastornos de personalidad es un desafío en sí mismo, y añadir la IA a la mezcla plantea nuevas preguntas y consideraciones. Este episodio promete ser tanto fascinante como educativo, y espero que se unan a nosotros en este viaje de exploración. Así que siéntense, relájense y prepárense para sumergirse en el mundo de los trastornos de personalidad y la IA. ¿Vamos a empezar? Continuamos nuestro recorrido por el fascinante y, a menudo, desconcertante mundo de los trastornos de la personalidad. En esta segunda etapa, nos vamos a centrar en un trastorno que ha captado gran atención tanto en la literatura científica como en la cultura popular, el trastorno de la personalidad narcisista. ¿Qué significa ser un narcisista? ¿Cómo se diagnostica y qué impacto tiene este trastorno tanto en quien lo padece como en su entorno? Vamos a explorarlo. El trastorno de la personalidad narcisista se caracteriza por un patrón de grandiosidad, necesidad de admiración y falta de empatía. Las personas con este trastorno pueden presentar un sentido inflado de su propia importancia, una profunda necesidad de atención y admiración constante, y una falta de comprensión y consideración hacia los sentimientos y necesidades de los demás. Además, la persona narcisista puede ser excesivamente ocupada con fantasías de éxito ilimitado, poder, belleza o amor ideal, y puede creer que es especial y única, y que solo puede ser comprendida por, o solo puede asociarse con, otras personas especiales, o de alto estatus. Esta visión de sí mismos puede llevarles a una falta de empatía hacia los demás, a la explotación de los demás para su propio beneficio y a la envidia o creencia de que los demás les envidian. Diagnosticar este trastorno puede ser un desafío, dado que las personas con trastorno de la personalidad narcisista rara vez buscan tratamiento por sí mismas. Es más común que busquen ayuda cuando enfrentan una crisis que amenaza su autoimagen de grandiosidad, como un fracaso importante en el trabajo o una ruptura de relaciones.
El impacto de este trastorno puede ser considerable tanto para la persona que lo tiene como para quienes le rodean. Puede llevar a problemas en muchas áreas de la vida, incluyendo relaciones difíciles, problemas en el trabajo o la escuela, e incluso problemas de salud mental y física. En nuestra siguiente parada nos adentraremos en el trastorno de personalidad antisocial, donde exploraremos las características, el diagnóstico y el impacto de los sociópatas y psicópatas en nuestra sociedad. Pero por ahora, queremos que reflexionen sobre el trastorno de personalidad narcisista, sus desafíos y su impacto. La empatía y la comprensión son vitales en el abordaje de estos trastornos y estamos aquí para ayudar a construir esa comprensión. Nos encontramos en un viaje de exploración y aprendizaje. Sigamos avanzando. Avanzamos en nuestro viaje por los trastornos de la personalidad y nos encontramos frente a una cara del caos que puede resultar inquietante. El trastorno de la personalidad antisocial. Este trastorno abarca dos términos que seguramente han oído antes: sociopatía y psicopatía. Pero, ¿qué diferencias hay entre un sociópata y un psicópata? ¿Cómo se diagnostica este trastorno y cómo se manifiesta en la vida diaria? Vamos a explorar estas cuestiones en este segmento. El trastorno de la personalidad antisocial se caracteriza por un patrón de desprecio y violación de los derechos de los demás. Las personas con este trastorno pueden mentir, actuar impulsivamente y a menudo tienen problemas con la ley. Pero no todos los que tienen este trastorno son criminales. En muchos casos, simplemente no pueden o no quieren comportarse de una manera que la sociedad considere aceptable. Pero, ¿qué diferencia a los sociópatas de los psicópatas? Aunque ambos términos se usan para describir a las personas con trastorno de la personalidad antisocial, en general se considera que los psicópatas son fríos, calculadores y manipuladores, mientras que los sociópatas son más impulsivos y volátiles. Los psicópatas a menudo son descritos como personas sin conciencia, incapaces de empatizar con los demás y, en algunos casos, capaces de llevar a cabo actos de violencia sin remordimientos. En cambio, los sociópatas pueden sentir remordimientos o culpa, pero estos sentimientos no son lo suficientemente fuertes como para controlar su comportamiento impulsivo y autodestructivo. Diagnósticamente, los criterios del DSM-5 para el trastorno de la personalidad antisocial incluyen el desprecio por y la violación de los derechos de los demás desde la infancia o la adolescencia y la presencia de tres o más de estas características: falta de conformidad con las normas sociales, deshonestidad, impulsividad, irritabilidad, imprudencia, irresponsabilidad y falta de remordimientos. El trastorno de la personalidad antisocial puede ser devastador, tanto para la persona que lo padece como para quienes le rodean. Las personas con este trastorno pueden tener dificultades para mantener relaciones estables, pueden tener problemas con la ley y pueden tener un mayor riesgo de problemas de salud mental y física. Como con cualquier trastorno de la personalidad, el tratamiento puede ser un desafío, pero también es posible. Terapias como la terapia cognitivo-conductual pueden ser útiles, así como otras formas de apoyo y manejo de los síntomas. En nuestro próximo segmento, ampliaremos nuestro horizonte para explorar otros trastornos de personalidad que también tienen un impacto significativo en las personas y en la sociedad. No nos alejamos del caos, sino que intentamos entenderlo, afrontarlo y aprender de él. Sigan con nosotros. Continuamos nuestra travesía por el complejo y fascinante universo de los trastornos de la personalidad. Hemos explorado los trastornos de personalidad narcisista y antisocial, pero hay muchos otros trastornos de personalidad que también tienen un impacto significativo en las vidas de las personas y en la sociedad. En este segmento vamos a echar un vistazo más de cerca a dos de ellos: el trastorno límite de la personalidad y el trastorno de la personalidad evitativa. Comenzamos con el trastorno límite de la personalidad, que se caracteriza por una intensa inestabilidad emocional, relaciones interpersonales turbulentas y una imagen de sí mismo fluctuante. Las personas con este trastorno pueden tener fuertes cambios de humor, impulsividad y pueden luchar con sentimientos de vacío y el miedo al abandono. Este trastorno puede ser altamente disruptivo, pero, con el tratamiento adecuado, muchas personas con trastorno límite de la personalidad pueden llevar vidas plenas y significativas. El trastorno de la personalidad evitativa, por otro lado, se caracteriza por un patrón de inhibición social, sentimientos de inferioridad
y una extrema sensibilidad a la crítica o al rechazo. Las personas con este trastorno pueden evitar situaciones sociales y laborales por miedo a ser avergonzados o ridiculizados. Es importante señalar que este trastorno va más allá de la timidez o la introversión. Es un miedo abrumador y persistente que puede limitar severamente la capacidad de una persona para funcionar en la sociedad. Ahora bien, ¿qué papel juega la inteligencia artificial en el contexto de estos trastornos de la personalidad? Bueno, la respuesta a esa pregunta nos lleva directamente a nuestro próximo segmento, la IA y la detección de trastornos de personalidad. La tecnología, y en particular la inteligencia artificial, está revolucionando el campo de la salud mental. En el caso de los trastornos de la personalidad, la IA tiene el potencial de transformar la forma en que se identifican y diagnostican estos trastornos. Pero este prometedor futuro no está exento de desafíos y cuestiones éticas. En las próximas secciones de nuestro episodio, vamos a discutir estas oportunidades y dilemas en profundidad. Así que sigan con nosotros, hay mucho más por descubrir y discutir en este intrigante cruce entre la inteligencia artificial y los trastornos de la personalidad. Avanzamos en nuestra exploración y nos adentramos en el emocionante e innovador terreno de la inteligencia artificial y su papel en la detección de trastornos de la personalidad. Aquí, en este quinto segmento nos sumergiremos en cómo la IA está cambiando el panorama del diagnóstico y tratamiento de estos trastornos y vislumbraremos las increíbles posibilidades que el futuro puede deparar. La inteligencia artificial, en su esencia, es un conjunto de algoritmos diseñados para imitar la capacidad humana de aprender y tomar decisiones. En el ámbito de la salud mental, por ejemplo, consideremos el uso de la IA para el diagnóstico de los trastornos de la personalidad. Tradicionalmente, estos diagnósticos se basan en observaciones clínicas y en el autorreporte de los pacientes, un proceso que puede ser subjetivo y depender en gran medida de la habilidad y experiencia del profesional de la salud mental. Sin embargo, la IA tiene el potencial de complementar este proceso aportando objetividad y consistencia. Existen proyectos de investigación que están utilizando técnicas de aprendizaje automático y procesamiento del lenguaje natural, NLP, por sus siglas en inglés, para analizar patrones en el lenguaje y el comportamiento que podrían indicar la presencia de un trastorno de la personalidad. Por ejemplo, algunos estudios han demostrado que las personas con trastorno de la personalidad narcisista pueden tener un uso específico del lenguaje que los algoritmos de IA pueden detectar. Aunque este campo aún está en sus primeras etapas, estos primeros hallazgos son prometedores. Pero, ¿cómo podríamos poner en práctica estos avances de la IA en el mundo real? Bueno, una posibilidad es la creación de aplicaciones de salud mental basadas en IA que podrían ser usadas por los individuos en su vida diaria. Estas aplicaciones podrían recopilar y analizar datos del comportamiento del usuario, como su lenguaje y sus patrones de interacción en las redes sociales, y utilizar esta información para identificar signos de trastornos de la personalidad. Pero, al igual que con cualquier tecnología poderosa, la IA no está exenta de desafíos. ¿Cómo garantizamos la precisión y la fiabilidad de estos algoritmos de detección de trastornos de la personalidad? ¿Cómo protegemos la privacidad y los datos personales de los individuos? ¿Cómo evitamos el riesgo de estigmatización o de falsos diagnósticos? Estas preguntas nos llevan directamente a nuestro próximo segmento: las implicaciones éticas y sociales en la detección y el manejo de trastornos de la personalidad. En la próxima parte de nuestro episodio, reflexionaremos sobre estos desafíos y discutiremos cómo podemos navegarlos para aprovechar al máximo el potencial de la IA en el campo de la salud mental. Así que sigan con nosotros, queda mucho por descubrir. Seguimos avanzando en nuestro viaje y ahora nos enfrentamos a un área de gran relevancia y que a veces puede ser controvertida: las implicaciones éticas y sociales en la detección y el manejo de trastornos de la personalidad. En este segmento nos adentraremos en el debate que se está dando en la intersección de la inteligencia artificial, la ética y los trastornos de la personalidad. Es importante recordar que, aunque la IA tiene un enorme potencial para revolucionar el diagnóstico y tratamiento de los trastornos de la personalidad, también trae consigo una serie de consideraciones éticas y sociales significativas que debemos tener en cuenta. Primero, hablemos de privacidad y consentimiento.
Cuando hablamos de utilizar algoritmos de IA para analizar datos personales como patrones de lenguaje o comportamiento en las redes sociales para identificar signos de trastornos de personalidad, estamos entrando en un territorio delicado. Los datos personales son sensibles y deben ser manejados con el mayor cuidado y respeto. Pero, ¿cómo aseguramos que los datos sean recogidos de manera ética? ¿Cómo garantizamos el consentimiento informado del individuo? ¿Cómo protegemos la privacidad del individuo y aseguramos que sus datos no sean mal utilizados? Otro aspecto crucial a considerar es la precisión y la posibilidad de error en la detección automática de trastornos de personalidad. Como mencionamos antes, este campo todavía está en desarrollo, y aunque los algoritmos de IA pueden ser potentes, no son infalibles. Los errores de diagnóstico pueden tener graves repercusiones, desde la estigmatización hasta tratamientos innecesarios o inadecuados. ¿Cómo garantizamos la fiabilidad de estos sistemas? ¿Cómo manejamos los errores y minimizamos el potencial daño a los individuos? Además, está la cuestión de la equidad. A medida que la IA se integra más en la atención de la salud mental, es esencial que nos aseguremos de que estos avances benefician a todos por igual. ¿Cómo garantizamos que la IA no reproduce o intensifica las disparidades existentes en la atención de la salud mental en términos de acceso, calidad y resultados? ¿Cómo hacemos para que estas tecnologías sean inclusivas y accesibles para todas las personas independientemente de su situación socioeconómica, su cultura o su ubicación geográfica? Por último, pero no menos importante, debemos considerar el impacto social de estas tecnologías. La utilización de la IA en la detección de trastornos de la personalidad podría cambiar la forma en que la sociedad comprende y aborda estos trastornos. ¿Podría esto conducir a una mayor aceptación y comprensión, o podría dar lugar a una mayor estigmatización y discriminación? ¿Cómo equilibramos el deseo de mejorar la detección y el tratamiento con la necesidad de respetar y proteger los derechos y la dignidad de las personas con trastornos de la personalidad? Estos son solo algunos de los desafíos éticos y sociales que surgen en este espacio. Sin embargo, a pesar de estos retos, el potencial de la IA para mejorar la vida de las personas con trastornos de la personalidad es enorme. En nuestro próximo segmento, exploraremos cómo la IA se está utilizando en la terapia y el tratamiento de estos trastornos y cómo estos avances podrían cambiar la forma en que gestionamos y comprendemos estos complejos trastornos. Entonces, queridos oyentes, continúen con nosotros, aún hay mucho por descubrir. Habiendo explorado las implicaciones éticas y sociales en nuestro segmento anterior, ahora vamos a sumergirnos en cómo la inteligencia artificial se está utilizando en la terapia y el tratamiento de los trastornos de personalidad. Esto es algo que realmente podría marcar una diferencia para las personas que viven con estos trastornos, así que es un área emocionante para explorar. Comenzaremos por discutir la terapia cognitivo-conductual asistida por IA, una de las aplicaciones más prometedoras de la inteligencia artificial en este campo. La terapia cognitivo-conductual, o TCC, es una forma de terapia que se centra en ayudar a las personas a cambiar patrones de pensamiento y comportamiento no saludables. La IA puede mejorar este proceso de varias maneras. Por ejemplo, puede ayudar a los terapeutas a rastrear el progreso de los pacientes y adaptar el tratamiento a las necesidades individuales. Los chatbots de TCC también están surgiendo como una opción viable, proporcionando una forma de terapia accesible y asequible para aquellos que pueden no tener acceso a un terapeuta humano. Una de las grandes ventajas de la TCC asistida por IA es que puede proporcionar terapia en tiempo real, 24/7. Esto significa que si un individuo está lidiando con pensamientos o emociones difíciles en medio de la noche, pueden recurrir a su chatbot de TCC para obtener apoyo. Este tipo de accesibilidad puede marcar una gran diferencia para alguien que lucha contra un trastorno de la personalidad. Otra aplicación interesante de la IA en este campo son las aplicaciones de mindfulness o atención plena. La atención plena es una práctica que implica prestar atención al momento presente de manera no crítica y ha demostrado ser eficaz para aliviar una serie de problemas de salud mental, incluidos algunos trastornos de la personalidad. Las aplicaciones de IA pueden guiar a los usuarios a través de meditaciones de atención plena, rastrear su progreso y adaptarse a sus necesidades específicas. Las aplicaciones de realidad virtual, VR, asistida por IA también están emergiendo como una herramienta potencialmente útil en el tratamiento de los trastornos de
La personalidad. Por ejemplo, pueden proporcionar entornos seguros y controlados para que las personas exploren y confronten sus miedos o dificultades emocionales. Finalmente, vale la pena mencionar que la IA también puede desempeñar un papel en la formación y educación de los terapeutas y profesionales de la salud mental. Por ejemplo, los algoritmos de IA pueden ayudar a identificar patrones en los datos de los pacientes que pueden no ser evidentes para los humanos, mejorando la capacidad de los profesionales para comprender y tratar los trastornos de la personalidad. Esperamos con ansias el futuro de la intersección entre la IA y los trastornos de la personalidad, y estamos emocionados de explorar este tema aún más en nuestro último segmento, donde discutiremos las oportunidades y desafíos por venir, y cómo esta evolución podría cambiar nuestra comprensión y manejo de estos complejos trastornos. Así que continúen con nosotros, hay mucho por descubrir. Hemos llegado al final de este viaje, explorando juntos las múltiples caras del caos, los trastornos de la personalidad. Pero en lugar de una conclusión, pensemos en esto como un nuevo comienzo, el inicio de nuestra exploración del futuro de la inteligencia artificial y cómo puede cambiar nuestra comprensión y tratamiento de estos complejos trastornos. Nos encontramos en el umbral de un mundo nuevo, donde la inteligencia artificial tiene el potencial de cambiar la forma en que detectamos, entendemos y tratamos los trastornos de la personalidad. Hemos visto cómo la IA puede ayudar a diagnosticar estos trastornos, identificar patrones y correlaciones que pueden no ser evidentes para los humanos y brindar terapias innovadoras desde terapia cognitivo-conductual asistida por IA hasta aplicaciones de atención plena y realidad virtual. Sin embargo, este nuevo mundo también presenta desafíos. Como discutimos en el segmento 6, existen serias implicaciones éticas y sociales en la detección y manejo de trastornos de la personalidad mediante IA. Abre interrogación. ¿Cómo garantizamos que estas herramientas se utilizan de manera justa y ética? ¿Cómo protegemos la privacidad y autonomía de las personas mientras maximizamos los beneficios de estas tecnologías? Estas son preguntas que todavía estamos aprendiendo a responder, y es crucial que tengamos estas conversaciones a medida que avanzamos en este nuevo territorio. Y aunque hay mucho que aún no sabemos, lo que sí sabemos es que el futuro de la IA en la comprensión y el tratamiento de los trastornos de la personalidad es brillante. Nos esperan grandes oportunidades, desde la personalización de las terapias hasta la mejora del acceso a la atención, y estamos ansiosos por ver cómo estas innovaciones cambiarán nuestras vidas para mejor. Esperamos que hayan disfrutado este recorrido tanto como nosotros y que se hayan llevado algunas ideas para reflexionar. Pero nuestro viaje juntos no tiene por qué terminar aquí. Si te ha gustado este episodio, te animamos a que te unas a nosotros en nuestra exploración continua del mundo de la inteligencia artificial. Puedes apoyarnos en Patreon, suscribirte a nuestro canal de YouTube y seguirnos en Spotify y otras plataformas de podcast para mantenerse al día con las últimas ideas en inteligencia artificial. Estamos viviendo en una época de increíble innovación y cambio, y nunca ha habido un momento más emocionante para adentrarnos en el mundo de la IA. Así que, mientras decimos adiós por ahora, nos gustaría dejarles con una última idea. Estamos en esto juntos y el futuro que construimos es uno que todos compartimos. Así que sigamos explorando, sigamos preguntando, sigamos aprendiendo. Porque el futuro está aquí, y todos somos parte de él. Hasta la próxima, este es IDEIAS, el podcast donde las ideas de la inteligencia artificial toman forma.